Desde Vox, además, tenemos conexión en directo con Jorge Buxadé, su coordinador jurídico. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días y muchísimas gracias. Desde Vox, además, habéis tomado ya cartas en el asunto porque esta mañana mismo habéis presentado una querella contra Pedro Sánchez, pero también contra el ministro de Justicia y contra el propio fiscal general del Estado. Bueno, es una querella efectivamente por prevaricación y malversación de caudales públicos en la línea que estabais precisamente comentando. Yo algunas matizaciones. Siempre hablamos de que tiene el derecho a no declarar. No. Es una dispensa de la obligación de todos los testigos a declarar. Precisamente en garantía, en protección de la familia y del matrimonio, se dispensa a una persona de declarar en aquellos casos en que tu cónyuge esté procesado. Eso quiere decir que debe interpretarse excepcionalmente, y tengo un compañero que me corroborará, las normas que son excepción a una regla general se interpretan siempre en un sentido restringido. Y esto es muy importante. Dicho en otra línea de argumentación, y es lo que ayer Marta Castro os decía a vosotros por la noche, que efectivamente se estaba estudiando la posibilidad de interponer una querella, pues a lo largo de la noche pues hemos tomado la decisión y hemos anunciado esta mañana la presentación de una querella por prevaricación y por malversación. El supuesto que se ha planteado, entendemos, es que la Abogacía del Estado, al amparo del artículo 31 del Real Decreto que desarrolla el funcionamiento de la Abogacía General del Estado, del Servicio Jurídico del Estado, interpone una querella en nombre del presidente del Gobierno. Pero este presidente del Gobierno no ha sido llamado a declarar, ha sido a declarar Pedro Sánchez Castejón, que invocó precisamente esa excepción a su obligación de declarar en tanto que marido de una de las procesadas, su mujer Begoña. Es evidente que es una resolución injusta, es evidente que no se está dilucidando el interés de la Administración General del Estado ni de ninguno de sus organismos públicos. Es una querella personal, casi diría que personalísima, que presenta Pedro Sánchez Castejón para colaborar en la estrategia procesal de su mujer, posiblemente preparando en una figura clásica de estafa procesal, una posterior recusación del juez Peinado por parte del abogado defensor de su mujer. Y para esto no está la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado está para la defensa de los intereses de la Administración General del Estado. Bien, cuando es atacada y por tanto reclama un abogado que la defienda en tribunales, o bien cuando los intereses de la Administración del Estado están en riesgo y, por tanto, se actúa una acción en los tribunales. En el fondo, en el nombre de todos los españoles del interés general. Y aquí no hay ningún interés general. Aquí hay un interés personal, un interés espurio, además de Pedro Sánchez, que utiliza al ministro de Justicia, que es el que ha autorizado la intervención de la Abogacía del Estado, y por tanto son los dos evidentes querellados, presidente del Gobierno y ministro de Justicia. Y en cuanto a la Abogacía del Estado, por supuesto, la querella se va a dirigir de forma indeterminada a la espera de ver el expediente administrativo y ver qué abogado del Estado ha hecho informe favorable para justificar esta acción, que es absolutamente injustificable. Veíamos antes esa rueda de prensa de Pedro Sánchez haciendo ese balance del año y justamente le han preguntado por esa querella y le voy a leer, le voy a citar exactamente lo que ha dicho el presidente del Gobierno. Ha asegurado que es muy patético, muy bochornoso y que afortunadamente la política española es más que eso. Y ha asegurado que desde que irrumpió Vox, su partido, dice que no ha hecho más que judicializar la política. No, el que es patético y es bochornoso es el presidente del Gobierno, que tiene a su mujer procesada por tráfico de influencias y corrupción de negocios, no ha dado ni una sola explicación, ni en el Congreso de los Diputados, ni, por supuesto, ante el juez, que tiene a su hermano también en una causa criminal por delitos iguales y alguno más añadido, que ha utilizado al Tribunal Constitucional para producir un indulto, en algunos casos total y en algunos casos parcial, por la puerta de atrás y mediante fraude, forzando al Tribunal Constitucional, esa mayoría socialista en manos de Conde Pumpido, para anular las sentencias de casación del Tribunal Supremo que habían confirmado las condenas en el caso ERE de Andalucía. A propósito de lo cual, ayer por la noche también Vox interpuso querella por prevaricación contra los 7 magistrados del Tribunal
Constitucional que dictaron esa sentencia, entrando claramente, conscientemente, a sabiendas, en una cuestión de legalidad ordinaria, enmendándole la plana a nuestro más alto tribunal, que es el Tribunal Supremo. Vox, lo hemos dicho, nos vamos a oponer a cualquier pretensión de tiranía, a cualquier acción del gobierno y del Partido Socialista en los tribunales, en las instituciones y en la calle. Es nuestra responsabilidad, en nombre de los españoles, millones de españoles que nos han votado, y también en nombre de esos otros millones de españoles que quizá no nos han votado, pero que pueden votarnos, y en cualquier caso que son españoles y precisan que alguien les defienda ante los tribunales, porque estamos en defensa de valores muy superiores. Cuando uno interpone una querella por prevaricación contra el presidente del gobierno, es porque quiere que el presidente del gobierno se comporte como debe comportarse un presidente del gobierno, y no utilizando la presidencia del gobierno, la Administración General del Estado, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía, en beneficio de sus propios intereses personales. Cuando ponemos una querella por malversación es porque queremos que el dinero de los españoles se destine a aquello que es importante, a la sanidad, a la educación, a la defensa de las fronteras o a la seguridad en las calles. Si no queremos que el Partido Socialista destine el dinero de los impuestos de todos los españoles a la mayor loa, y en este caso a la defensa procesal del señor Sánchez Castejón, que lo que tenía que haber hecho es haber ido a buscarse un abogado y pagarlo él con su dinero. Ahora vamos a seguir muy pendientes de los siguientes movimientos de este caso. Sin embargo, hay una fecha que es clave, y es el 30 de septiembre, porque ese día la Audiencia de Madrid puede o no archivar este caso. Bueno, pues a ver qué hace la Audiencia Provincial de Madrid. Yo creo que estamos convencidos de que el juez Peinado está llevando la instrucción razonablemente bien, como se llevan las instrucciones criminales, a pesar del entorpecimiento que él mismo ha denunciado de la Fiscalía en la causa, a pesar del entorpecimiento del abogado defensor, a pesar de que la investigada principal no declara, a pesar de que el testigo Pedro Sánchez Castejón no declara. A pesar de todo eso, se está llevando la instrucción con naturalidad, y es evidente que existen indicios racionales de esa criminalidad, que no hay que olvidar que se trata de un proceso perseguido por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Y lo cierto es que quienes habían inicialmente comparecido como testigos, el rector de la Complutense o el empresario Barrabés, han pasado a su condición de investigados, porque en sus declaraciones han reconocido determinados hechos, determinadas circunstancias, determinadas reuniones, y, por supuesto, sabemos pues por ejemplo, que todo lo relativo a la herramienta informática de la Universidad Complutense, hacerse con ella la señora Begoña Gómez, y luego el rector de la Complutense, que a pregunta de, oiga, ¿cómo puede ser que dirija una cátedra universitaria quien ni siquiera es licenciado? Dice, no, es que yo no sabía que era licenciado. De cualquier persona, yo pues he tenido el honor de ser profesor asociado el tiempo que estaba ejerciendo también la abogacía del Estado en universidades tanto públicas como privadas, y por supuesto lo primero que hace el decanato de la facultad correspondiente, el rectorado de la universidad, es pedirte que acredites los títulos. Y por tanto hay toda una serie de relaciones, de vinculaciones, que ponen de manifiesto que hay que seguir investigando, que es de lo que está tratando. Aquí nadie está juzgando aún, estamos investigando y determinando, esclareciendo los hechos. Y si hay prueba suficiente para considerar que se han cometido esos delitos, pues abrir el juicio oral, que es lo que en su caso hará el juez de instrucción, con la participación de las partes en el proceso. Y desde lo que estamos haciendo, como miles de españoles que ahora mismo se encuentran en procesos criminales en los que tienen que defenderse y tienen que dar explicaciones, y muchos de ellos terminan de forma favorable al procesado. Pero cuando el procesado no colabora, cuando el procesado además inicia una campaña utilizando a su marido y al partido de su marido y al gobierno de su marido contra el propio juez, nos estamos encontrando con una situación totalmente distinta, que es de ataque directo al Poder Judicial, aprovechando este proceso para esa estrategia política de fondo a largo plazo que tiene Sánchez Castejón, que es el dominio completo de todas las instituciones. Y a propósito, perdona que la respuesta sea tan larga, pero a propósito de lo que dijo ayer Marta Castro, no es baladí
que por parte de Presidencia del Gobierno se les diese esa hoja incluso a firmar al juez de instrucción al respecto de todo lo que se dijera en esa sala es secreto. No, todo lo que se dijese en esa sala forma parte de una instrucción criminal y por tanto solo es secreto si lo declara así el juez de instrucción. Por tanto, no tiene ninguna competencia el señor Sánchez Castejón de cómo tiene que dirigirse el pleito o cómo deben realizarse las actuaciones judiciales. Es gravísimo y pone de manifiesto ese perfil psicológico del señor Sánchez Castejón que coincide con un perfil político y un perfil moral, que es el desprecio a nuestras instituciones, el desprecio a España, el desprecio a los españoles que se manifiesta en toda su acción política. Le pregunta ahora a José María Francas. ¿Qué tal, Jorge? Dos cosas. Una es que yo también he sido profesor asociado y lo primero que me pidieron es, evidentemente, que contrastara toda la documentación que presentaba. Pero ahí vi de todo. Y una cosa que vi es que algunas personas mandaban un currículum donde ponían lo que no eran y por las prisas no se comprobaba el tema. Lo digo porque igual resulta que esta señora lo que puso es licenciada, porque eso lo he vivido yo. Pero, en fin, eso es una posibilidad que entendería... Pues tendrá alguien, José María, tendrá alguien que responder de eso. Exactamente, tendrá que revisar exactamente qué puso, porque igual lo puso y nadie quiso comprobarlo. Pero la segunda, que me parece más delicada. Aquí llevamos varios días diciendo que hay un punto que puede ser oscuro en la instrucción, que es el hecho de que dos personas entren como testigos y salgan como investigados sin que se haya producido lo que parece que es normal. Yo no soy abogado, tú sí, que es que cuando el juez nota que te estás metiendo en un berenjenal que acaba mal, corta la declaración y dice, a partir de ahora no sigo, traiga un abogado porque ya usted pasa a la segunda fase. No habiéndose hecho eso, ¿qué explicación puede haber para que haya ese cambio de testigo a investigado? ¿Qué ha ocurrido en dos casos? Sí. Bueno, pero por otra parte también tenemos el supuesto del consejero delegado de la empresa de Barrabés, en el cual el juez sí que para la declaración porque desde las dos primeras preguntas le dice, creo que viene a decirle, le veo a usted muy nervioso, está contestando de forma errática, no está dando con contradicciones, por tanto vamos a parar la declaración, váyase a esta casa, mírese usted bien los papeles y ya le llamaré otra vez a declarar. Eso es lo que sucedió con el consejero delegado. En el otro supuesto, pues ante esas declaraciones testificales, ante la acción de la acusación popular, en un determinado momento el juez modifica esa condición procesal con la correspondiente lectura de derechos. Yo creo que tenemos un sistema muy garantista, muy protector y que los jueces de instrucción en España lo llevan a rajatabla. También le digo que dígame usted cómo se puede hacer esa distinción cuando alguien termina su declaración testifical, cuando el juez, una vez terminada toda la declaración testifical y después de escuchar a otros testigos, en su juzgado llega al convencimiento de que la intervención de esa persona, que en principio era llamada como testigo para dar conocimiento de hechos que él personalmente había percibido, había estado presente, pues llega a la conclusión de que ese determinado sujeto ha intervenido directamente en la eventual comisión de esos delitos. Bueno, en cualquier caso, estas cuestiones se van a dilucidar, pero esto no afecta ni a la buena fe ni a la correcta dirección del juzgado. Además, las defensas, los abogados están ahí, tanto la acusación popular como las defensas. La Fiscalía está actuando como auténtico abogado defensor de la señora Gómez desde el mismo momento en que al inicio, recuerda José María, el juez de instrucción tuvo que hacer casi una queja, un levantamiento, decir, oiga, no puede ser lo que está sucediendo en mi oficina judicial, con el fiscal apareciendo por aquí cada 5 minutos para interesarse de cómo se está tramitando esto. Yo creo que efectivamente es la presión del gobierno, la presión de Sánchez, la presión del Partido Socialista la que está intentando buscar y justificar nulidades procedimentales. Pero eso no es lo que está sucediendo. Yo creo que el juez Peinado está siendo extraordinariamente escrupuloso con los derechos de los investigados y con los derechos de todos los que han ido compareciendo, con los requerimientos documentales y, por tanto, pues vamos a continuar con toda normalidad este proceso.
Pues Jorge Buxadé, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias a vosotros. Y buen verano a los oyentes, sobre todo. Igualmente. Si nos dejan. Y a vosotros también, y a vosotros también. Gracias. Si nos dejan.